tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Ramón Avilés y me da gusto comentarles porque hoy iniciamos una serie de entrevistas con diferentes personalidades que tienen algo que contarnos, historias de vida, de lucha, de trabajo, pero también del espectáculo, como es la persona que tenemos el día de hoy de invitada. Ella es una cubana de Los Ángeles, muy querida dentro del gremio de reporteros, de publicistas y de los artistas que viven aquí en Los Ángeles. Entonces vamos a conocer su historia. Ella es Teresita Ávila y nos viene a contar sobre uno de sus más grandes sueños que se le ha vuelto realidad. Entonces, muchísimas gracias, Teresita. ¿Cómo está usted? Pues muchas gracias, Ramón, por la introducción y por invitarme aquí a compartir contigo. Estoy, pues como tú bien lo acabas de decir, cumpliendo un sueño, porque fue un sueño, un proyecto de toda una vida que yo traía, pues fue desde que comencé con Julio Iglesias. Y desde el 2002 yo tenía ya para empezar este libro, pero como siempre en la vida, todos decimos, y es verdad, todo se cumple al tiempo de Dios. Y este es un ejemplo de este libro que gracias a Dios ya está y ya es una realidad. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el libro, que aquí lo tengo en mis manos, como lo pueden ver. Y bueno, es la historia de usted con Julio Iglesias. Pero bueno, no es una biografía, si usted me lo dice mejor. No es la biografía de Julio Iglesias, sino es parte de la vida de Julio Iglesias visto a través de su más grande fan, que es Teresita. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Así mismo es. Es una historia donde yo comparto todas mis vivencias con Julio Iglesias, que fueron 20 años. Donde yo tengo narro todo lo que viví con tanto afán, porque yo lo que siempre hice fue trabajar todo su fan club. Cuando yo conozco a Julio y me acerco a Julio ya, fue cuando él estaba en un momento muy importante de su carrera, que fue en el 1983 y estaba haciendo su crossover, a donde yo tuve la oportunidad, y eso me ayudó mucho, que él necesitaba de mucho apoyo aquí. Y encontró en mí a esa persona, porque pues yo lo venía siguiendo desde que él comenzó en el año 68, que lo pueden ver todo en el libro, tanto de esa historia. Pero en ese año, en el 83, yo me uno a él y sí, enseguida que nos conocí, hicimos buena química. Yo creo que yo traía todo el calor y el cariño con lo que lo había seguido pues desde el 68 hasta el 83. Y ahí empecé yo a trabajar indirectamente con Julio. Y digo indirectamente porque nunca tuve un puesto. Yo lo digo y lo repito. Yo en la vida de Julio Iglesias fui una persona que hasta hoy, que tenemos ya los 79 años, porque él lo tiene y yo lo voy a cumplir el mes que viene, si Dios me da vida. Y ahí nosotros ya empezamos a tener esa relación tan bonita que hasta hoy existe. Muy bien, Teresita, pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo se empezó a gestar este libro, que pues el día de hoy ya es una realidad. Pero yo quisiera, porque es parte de la vida de usted, lo que está plasmado en este libro, pero quisiéramos conocer un poquito más de usted, de su vida. Cuéntenos de dónde es usted, dónde nació, quiénes eran sus padres. Pues mira, sí me da gusto que me pregunten eso, porque sí, la primera parte del libro está contada mi historia personal de vida. Yo nací en Cuba y me crié en una familia pues muy bendecida, tuve una niñez muy feliz, hasta que cuando los 15 años, que cumplí los 15 años, todo en mi Cuba cambió, que fue cuando entró Fidel. Y ya ahí hubo un cambio muy triste. Todo lo plasmo yo también en el libro, lo cuento. Ahí ya todo cambió en Cuba, ya no era lo mismo. En el transcurso ese yo conocí a Manolo, que fue mi esposo, mi compañero por 52 años. Me caso y tengo 2 hijos con él. Y ahí hicimos ya, pues, en aquella época yo no pensaba salir de Cuba. Quienes iban a salir primero eran mis papás, porque mi papá ya tenía acá familia y te traían por vínculo directo. Pero yo, como las cosas del destino,
estaba aprendiendo inglés con un señor que estuvo preso en la cabaña con mi papá. Porque debo decir que mi papá estuvo preso no porque hizo nada malo, sino porque estaba él protegiendo a un farmacéutico amigo de él que lo andaban buscando para cogerlo preso y lo escondió en el seguro farmacéutico. Por esa razón a mi papá lo meten en la cabaña también. Y este señor que te menciono, que fue con el que yo estaba estudiando, estaba preso también con mi papá. Gracias a Dios, mi papá estuvo 3 años. Este señor que se llamaba Albert, portugués él, sale también de la cabaña, pero él empieza a dar clases de inglés particulares y al mismo tiempo era traductor de la embajada suiza en Cuba. Un día, no sé cómo, estábamos en la clase, yo tomaba la clase junto con un matrimonio y menciono que mi esposo tenía un problema en el corazón, que tenía un soplo cardíaco. Y él hizo así, mira, me acuerdo, y mira que han pasado 2 años. Y me dice, tú te vas para los Estados Unidos. Y yo me quedé, dije, ¿cómo que yo me voy para los Estados Unidos si que se va el papi? Y dice, no, vamos a plantear tu caso por la Cruz Roja con la embajada suiza. Eso fue empezando o terminando en 1967. En el 68 yo logré salir de Cuba por la Cruz Roja Internacional con mi esposo y los 2 niños. Teresita, pero yéndonos un poquito más atrás, le preguntaba yo de cómo fue su niñez, porque, bueno, dice usted que en aquellos primeros años de su vida, pues Cuba no es lo que ahora conocemos. ¿Cómo era Cuba en ese tiempo que usted era niña? ¿Cómo se divertía? ¿A dónde salía? ¿Cómo era la vida familiar de los amigos? ¿Cómo era esa vida? Mira, algo que yo, irrepetible, porque llevo 55 años, se cumple este año de estar aquí, y he tenido y he criado a mi familia aquí, pero el calor humano de aquella época que yo recuerdo, nunca se ha vuelto a sentir. Yo vivía en un pueblo que se llamaba Victoria de las Tunas, y aquello era lo más divino. Todavía había hasta caballos, con decirte. Y ahí disfrutábamos, mis abuelos vivían cerca de la casa donde yo vivía con mi mami y mi papi. Yo fui hija única y nos reuníamos. Era la armonía, mira, era el tiempo de que los domingos tú ibas a casa de los abuelos, que se compartía. Era el tiempo del respeto. Dicen que las personas ya cuando llegamos a esta edad siempre estamos diciendo el tiempo de antes. No, es verdad, el tiempo de antes era diferente. Había otra... Yo veo las cosas ahora y hay veces que digo, hoy alucino, como digo yo. Pero volviendo a mi historia, ahí me crié, en ese pueblito, donde mi papá era farmacéutico, doctor en farmacia, y tenían 2 farmacias en el pueblo. Mi papá atendía a otra, una, y tío Kiki, que era el hermano papi, que vivía con nosotros, que era mi segundo papá, atendía a la otra. Pero cuando cumplo 9 años, mis abuelos que vivían en La Habana, en la capital, el papá de mi papá, lo pidió que fuéramos nosotros a vivir a La Habana porque él necesitaba el apoyo de mi papá. Y ahí ya cambió mi vida. Y ahí yo fui para la capital de Cuba. Y ya fue un cambio un poco difícil porque dejaba a mis primos, toda mi familia por parte de mi mamá, que era la que estaban en Victoria de las Tunas. Y era un pueblito donde todos nos conocíamos, donde por la noche nos sentábamos en la acera con los balances y venía un señor que se llamaba Pitín, venía a hacernos cuentos de miedo y era una vida bien, bien bonita. Pero ya me cambió cuando fui para La Habana. Ahora, Teresita, sabemos que pues Cuba tiene una riqueza cultural impresionante, sobre todo en aquellos años, la época dorada del cine, de la televisión, de la radio, sobre todo, de esos espectáculos nocturnos. Sabemos que usted está muy ligada al espectáculo. ¿Qué es lo que usted veía y escuchaba de niña en el cine, en el radio, en la televisión? ¿Qué es lo que usted veía y escuchaba? Mira, déjame decirte, Ramón, que en Cuba iban todas las películas de México y de Estados Unidos. Yo vivía viendo a Esther Williams, Doris Day, Tony Curtis, Elizabeth Taylor. Eran unos cines que yo, mi palabra,
Tengo que decirlo, había un cine que se llamaba El Acapulco, que yo no me he encontrado en toda mi trayectoria aquí un cine como ese que había en La Habana. Era increíble la cultura que iban. Conocí a Nat King Cole en persona cantando La Habana. Conocí a Celia Cruz también en Bajo las Estrellas Tropicana, que ese era famoso en el mundo entero. Conocí artistas mexicanos que visitaban mucho. O sea, era un país lleno de cultura de música propia. Benny Moré, Barbarito Diez, la Orquesta Aragón, en fin, una vida que todo cambió desafortunadamente después del cambio del régimen del comunismo, que fue el cáncer que echó a perder y que nos dañó a todos en Cuba. Ahora, la conocemos nosotros a usted como la cubana más mexicana. Yo quisiera saber cómo es que le empiezan a nombrar así, y lo digo porque le preguntaba yo de qué artistas usted conocía en aquellos tiempos, quiénes iban para Cuba, qué películas veía usted mexicanas, qué en la televisión, de programación de México, qué es lo que usted veía. Muchas películas de Jorge Negrete, María Félix, Pedro Infante, eran todos los programas que pasaban allá en Cuba, en las películas. Allá llegaba Pedro Infante, fue a Cuba. Y Jorge Negrete creo que también llegó una ocasión. Ellos visitaban allá y llegaban también a Tropicana. Porque Tropicana Bajo las Estrellas, eso sí estaba desde antes de que entrara Fidel. Ya después fue que se sigue, porque sigue actualizado el Tropicana. No sé cómo estará porque yo no he regresado más nunca a Cuba. Y como te dije, salí en el año 68. Pero sé que aquella época no tenía nada hasta que cambió todo con lo de esto. Pero yo tuve, gracias a Dios, una niñez y tuve la parte que me tocó vivir del cambio de régimen también. La pasé mal, pero no tan mal, porque como te digo, me casé y tuve 2 hijos. Y sí que en medio de todos los cambios y las cosas que tuvimos que enfrentar, yo encontré a Manolo, hice mi familia y estaba con mi mamá y mi papá. Entonces, desde Cuba, pues ya viene esa conexión con el espectáculo, ya usted venía ligada al espectáculo. Y pues vamos a lo que nos ocupa, el libro, Teresita. ¿Cómo es que usted sabe que en el mundo existe un gran cantante español que se llama Julio Iglesias? ¿Cómo fue esa primera vez que usted supo de él? La primera vez que yo supe de él fue en el año 68. Yo estaba caminando por las calles de La Habana y venía precisamente porque yo era la que tenía que hacer las gestiones para la salida de Cuba, porque supuestamente mi esposo pues tenía el soplo del corazón y era yo. Y yo ese día venía muy triste porque acababa de ir a las oficinas del Laguito, que así le decían, y me habían dicho, ya te vamos a dar la visa, te vas en diciembre. Esto que te estoy contando fue como en septiembre por ahí. Y yo iba para mi casa y pasaba siempre por un cafecito que había, que era de un español, Gil. Y llego yo y digo, ay Gil, que necesito un cafecito. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, estoy muy triste porque... Pero ¿cómo triste si se va a ir? Digo, sí, pero es un cambio para mí muy grande porque iba a dejar mi patria con 2 niños chiquitos, venir para acá, para otro país, y con Manolo sin saber qué iba a pasar, porque el Manolo pues con un soplo en el corazón a ver qué pasaba acá, qué le decían los médicos. Y en eso él tenía su radiecito que él escuchaba, porque allá había mucha influencia española y de México, mucha, pero española 100%. En eso voy escuchando que dicen, esta canción nueva que ahora el 18 de julio de 1968 ganó este nuevo artista Julio Iglesias, La vida sigue igual. Y empezó a cantar La vida sigue igual. ¿Y qué crees tú? Que yo me pongo a llorar, porque empecé como una similitud de sentimiento de que él decía que la vida sigue igual y yo decía, la mía no va a seguir igual. Yo me voy de aquí, y esa canción me llegó al alma. Se me quedó en mí como un himno. Fue la primera vez que escuché a Julio Iglesias, en septiembre del 68 en una radio en La Habana. Y luego, ¿cómo sigue ese proceso
¿Cómo se da ese contacto primero? ¿Cuándo lo ve usted físicamente? Porque dice usted que él influyó mucho para que su salida de Cuba se hiciera posible. No, la salida de Cuba mía fue en ese año a través de la que se hace posible es años después con la familia de mi esposo. Okay. Yo llego aquí en el año 69, Okay. a Miami llegamos un 12 de diciembre, el día de la Guadalupe, por casualidad que ahora me llaman la cubana más mexicana, y yo llegué el 12 de diciembre a Miami. Y ahí estuve hasta el 20 de enero que tuvimos que venir para acá, para California. Y entré aquí un 20 de enero de 1969. De ahí yo no supe de Julio. Yo buscaba a Julio y decía, ¿qué sería ese artista que yo escuché? Hasta que un día, viendo la televisión de Siempre en Domingo, anuncian a Julio Iglesias. Me volví loca de alegría. Dije, ay Manolo, por fin encuentro otra vez al artista. Pero de ahí a que se hiciera realidad mi encuentro con Julio fue hasta 1983. ¿Y cómo fue ese encuentro? Ese encuentro fue por la mano de Dios. Porque Dios es el que, como yo digo, mi mejor amigo y el que me ha dado todo lo que yo tengo en la vida. Y me llama una amiga, porque ya todos conocían que yo siempre andaba con todos los LP de Julio, porque ya él había caminado, date cuenta, del 68 y ya estábamos hablando del 82. Y a mí me decían Mrs. Iglesias, porque yo iba a la fiesta cubana y yo lo que llevaba todo eran los LP de Julio porque lo pusiera. Entonces ahí me llama una amiga mía y me dice, Teresita, ¿no has oído lo que se te va a hacer realidad tu sueño? Ir a conocer a Julio Iglesias. A Julio. Esa muchacha, déjame decirte que anteriormente se me había pasado, en el año 78 Manolo tuvo la primera operación de corazón abierto. Y se presentaba Julio en el China Auditorio de aquí. Pero yo ni idea, porque yo estaba con todo. Y esta misma muchacha que te digo, Xiomara, me dijo, yo te compré un boleto y vamos a ir a ver a Julio Iglesias. Pero estaba Manolo recién operado, ya estaba en la casa y todo. Y yo dije, no voy a ir, pero fui. Manolo me dijo, bueno, si ya estoy bien, dentro de lo que acaba ya estaba en la casa. Y me fui al China Auditorio y vi por primera vez un concierto de Julio Iglesias. Pero esto fue en el año 78, cuando Manolo tiene su primera operación. Ya ahí se empiezan a unir las cosas de Julio y mío y muchas similitudes que van a poder leer en el libro. Pues ahí era un concurso en la radio, en Radio Cali, un café con Julio en el Tajo. Yo cuando lo oí dije, Señor, yo voy a conocer a Julio. Puse 10 cartas que yo había que poner porque había que mandar cartas para que sacaran en el concurso. Tengo una historia larguísima, pero te digo, la ganadora número 8 fui yo de ese concurso. Y fuimos, nos llevaron al Leitajo. Por fin me dice Manolo, vas a conocer por fin a Julio. Y yo iba con mucho temor porque yo decía, yo conozco al artista desde el 68 al 83. Lo admiro por su música y todo, pero ahora voy a conocer la persona. Y ojalá no me defraude, porque una cosa es cuando tú ves la imagen del artista, pero otra cosa es cuando tú tratas al artista. Pues ahí nos llevaron y vimos el concierto primero, después nos suben a una suite, que fue muy divertido porque había que subir a la suite número 12. Y yo vivía en mi mundo todavía y yo no me aterraba coger un elevador. Y me dice Manolo, o subes al piso 12 o no conoces a Julio. Entonces subimos, ahí me presentaron con Julio. Ya de ahí yo salgo haciendo un fan club de Julio con todo el grupo que fuimos, de las 10 ganadoras. Y ya de ahí empezó mi relación con Julio. Estamos escuchando la historia de la más grande fan del más grande cantante de España, que es Julio Iglesias. Pero Teresita, ¿cómo usted logra para que ese gran artista se interese también en usted, de seguir esa relación, de que hagan clic? Porque pues muchos fans conocen al artista, pero lo ven una vez y allí quedó.
No, fíjate que yo creo que desde el primer momento, yo lo único que recuerdo ese día 7 de noviembre del 83, que estuve allí enlectado, que nos pedían que pasáramos los ganadores a tomarnos una foto. Manolo se puso a un lado y yo en el medio y Julio, y le paso la mano a Julio por atrás, y lo único que yo le dije: ay Julio, por fin tu calorcito. Pero de ahí se dieron muchas circunstancias, de verdad, muchas historias que están plasmadas en el libro, donde me llevaron a acercarme a Julio. Julio conoce más de mí, ya se interesa en mí, y empiezo yo, como te digo, a trabajarle todo su fan club. Lo ayudaba y lo apoyaba porque estaba en el crossover él de aquí entrando al mercado. Él fue el primer artista que abrió el mercado americano para los latinos. Entonces ya ahí yo tenía ventaja sobre eso, porque no es la época de ahora, déjame decirte, de que está en las redes sociales. No, nosotros íbamos de estación de radio, con los discos, con todo. No era el mismo tipo de fácil ahora de promoción, porque ahora yo lo hallo todo fácil, pero en aquella época era bien distinto. Y Julio siempre valoró todo eso. Teresita, ¿y cómo le hizo para que Julio se interesara? O sea, ¿usted solita empezó a hacer como ese club de fans, o usted le propuso a él, te vamos a crear un club de fans, o ya usted había caminado y él dijo, oh, pues eso está interesante? El fan club mío era California Fan Club de Julio Iglesias. Pero tengo que mencionar, que no puedo dejar de mencionar, que había una fan, que era la fan número 1 de Julio, Oli Margarita de la Paz Soldán. Ella era una muchacha que ella sufrió de polio, tenía prótesis, y ella tenía el SUGI México. El SUGI México, aparte de ser SUGI México, era un SUGI internacional, donde eran de Alemania, de Chile, de todas partes. Y yo me uní en el año 84 al SUGI México, y yo soy SUGI California. Nos unimos, Julio nos recibió en el anfiteatro de Los Ángeles, y ahí se formó el SUGI California. Y ahí seguí yo con mi SUGI California, compartiendo todo y haciendo todas las actividades. Entonces, ¿qué hacíamos? Julio me invitaba mucho. Y entonces, por ejemplo, lo de la estrella, cuando le pusieron la estrella en el 85, yo lo trabajé. Eso sí, trabajé con Fernán Martínez, todo lo relacionado con la estrella. Inclusive, él invitó a Oli que viniera acá a los Estados Unidos, y Oli se hospedó en mi casa con su mamá. Y fue unos días que compartimos mucho con Julio. Ya Julio, pues de esa manera, me va conociendo. Él le encantaba, él siempre decía, yo a todas la quiero, pero a Teresita la adoro. Y era verdad, él siempre conmigo me señalaba, me invitaba, me buscaba, y surgió esa amistad y esa unión, donde culminó en un gran gesto de él, que fue en el año 85, que mi esposo quería traer la familia de Cuba. Y entonces dice él, Manolo me dice, ¿tú crees que Julio nos puede ayudar? Hicimos una cita con Julio, y Julio lo recibe a Manolo y le dijo, Manolito, aunque yo tenga que hablar con Castro, yo te voy a traer a toda tu familia. Yo no soy Dios para hacer esto por todo el mundo, pero por lo que ella me quiere y por todo lo que haya hecho por mí, yo te traigo toda tu familia. Y así se cumplió. Entonces, es aquí donde entonces Julio interviene para que el resto de la familia... El resto, toda la familia de Manolo salieron, fueron 9 personas. El papá, la mamá muere en el transcurso que se está haciendo la gestión de la visa, y vino en lugar de la mamá un sobrino. De esos 9 personas que llegaron, hoy por hoy, porque ya entonces empezaron a traer los otros reclamándolos ya para España, y hay hoy por hoy 5 sobrinos de Manolo se quedaron en España, donde ya tienen su familia y todo. Teresita, ¿y cómo le hacía, siendo usted una mujer casada, esposo, hijos, para también compartir el tiempo como la presidenta de un club de fans, porque requiere de hacer actividades, de seguir al artista por todos lados? ¿Cómo le hacía para también atender al esposo, a los hijos? ¿Qué le decía Manolo? Mira, Manolo, como
él estaba tan agradecido, de verdad, por todo lo que ya te conté que Julio había hecho por él. Manolo me dejaba moverme. Ya mis hijos no estaban tan pequeños, ya eran hombres, 3 hombres, y mi mamá y mi papá vivían al lado mío. Mi mamá pues me los cuidaba. Y yo sí, de verdad, yo viajé mucho con Julio dentro de los Estados Unidos. También nos tocó ir, que fue una historia muy bonita, porque fuimos a España a la boda de una de las que habían venido. Y dio la casualidad que Julio estaba en gira en España. Y fui invitada por Julio. Manolo y yo fuimos al Palacio de los Congresos, conocí al presidente de España con Julio en aquel momento y al Real Madrid, el equipo de Julio. Teresita, los tiempos han cambiado. ¿Cómo era una fan de sus tiempos? Es decir, ¿cómo se contactaban con el artista? ¿De qué manera agendaban? ¿Cómo le hacía usted? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cada cuándo se veían para seguirlo del club? Hoy cada vez, mira, como te expliqué, él estaba en el crossover y aquí venía muchos programas. Él visitó mucho, íbamos al programa de Johnny Carson, muchos programas americanos y aquí siempre estábamos en contacto. Y siempre viajábamos cuando era, bueno, cerca y no cerca, porque yo viajé todos los Estados Unidos con Julio. En muchas ocasiones Manolo me acompañaba. Después él firmó un contrato con el Caesars Palace de Las Vegas por 9 años consecutivos. Y estuvimos yendo 9 años consecutivos y yo no falté ninguno. Entonces íbamos todo el grupo, él nos recibía. Yo llegué a formar, se formó el otro grupo que nació de mí también, las America Friends de Julio Iglesias, que hoy por hoy Lidia me acompañó en el lanzamiento del libro, Lidia Hernández, y ella pues ya eran las que limpiaban la estrella de Julio los primeros sábados de cada mes, y yo dirigía los dos grupos, el Sur y California y las America Friends de Julio Iglesias. Teresita, las formas de ser, de comunicarnos, la era digital, pues está el día de hoy. Pero ¿cuál cree usted que es la diferencia de los fans de aquel tiempo con los fans de ahora? Porque los artistas, pues ahora sí tienen un poco, a lo mejor, no saben con quién se van a topar. Ha habido casos muy, pues, peligrosos. Pero ¿cómo eran los fans de aquel tiempo en comparación con los de ahora? Sí, Ramón, muy diferente. En muchas ocasiones, me acuerdo una vez en el Hollywood Bowl que estaba Julio presentándose, dice: ay, Teresita, pero ustedes son los más tranquilas que hay. Porque éramos todo era un respeto por el artista. Yo creo que por eso Julio nos valoraba tanto, porque veía lo que nosotros hacíamos y luego no era como ahora que eran las redes sociales, no, había que estar promoviendo de verdad. Nosotros hacíamos obras de caridad. Mira, el Santa Marta Hospital una vez querían conseguir dinero para hacer un salón de cirugía. Y yo tuve 3 días, estuvimos con el fan club trabajando, vendiendo comida. Nos dieron un reconocimiento grandísimo. También adoptamos una niña, Carolina Plata, nunca se me olvida, colombiana, y la mantuvimos. Le mandábamos en aquella época, era dinero, $50 todos los meses con el fan club, hasta que la muchacha estudió y se casó y todo. Todas esas obras las hacíamos con. Y eso lo valoraba mucho Julio, porque se daba cuenta que era su nombre que estábamos representando. Pero esa era la época aquella que tú me acabas de preguntar, la de la fan. No era la fan loca, no éramos, de verdad. Nunca hubo ninguna que se le tiró arriba a Julio, ni nada. Sí había que se enamoraba y que historias hay muchas, pero nada parecido. Teresita, muchas veces los fans tienen ese enamoramiento platónico con el artista. ¿A usted no le pasó con Julio Iglesias? Como mira, yo lo digo, ¿quién no se enamora de un artista que cantaba al amor y que seducía y que venía y te decía te adoro? Ay, Teresita, sí, yo quisiera llevarte conmigo, pero tú tienes tu familia. ¿Quién no se enamoraba de eso? Una manera u otra, eso es amor. Y hasta cierto punto, Manolo lo entendía. Yo vivía enamorada de lo que Julio me daba con la música. Mi hijo el otro día también en la conferencia, que me dio mucho gusto en la presentación del libro, lo mencionó Tony.
tantos años de felicidad que me dio a mí, de verdad, porque desde que yo llegué aquí en el 68 al 83, yo era mamá, esposa e hija. Yo no tenía vida propia. Yo me convertí en Teresita Ávila, gracias a Dios primero y a Julio que me gané el concurso ese y empecé otra historia de mi vida. Y cuéntenos cómo se empieza a gestar este libro, cómo nace la idea, porque es importante decir que este libro está escrito por el español Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro. Ellos son autores de los libros de Luis Miguel, de Hombres G, de Andrés García. Están preparando el de Mitzi y pues está el de usted. ¿Cómo se empieza a gestar la historia de este libro y cómo contacta a ellos o ellos la contactan a usted? Juan Manuel había escuchado que yo le decía, yo quiero escribir un libro, cuando yo me entero de que él estaba sacando el de Luis Miguel, y me dijo, ¿qué tan en serio? Porque escribir un libro, déjame decirte, Ramón, yo pensaba que era más fácil, pero no era como yo creía, pero bueno. Entonces Javier vino acá, estaba aquí por otras gestiones de ellos, y él dijo, te lo puedo llevar a tu casa para que veas lo que tiene, y así fue. Ellos llegaron a mi casa y cuando Javier y Juan Manuel, los dos, vieron todo lo que yo tengo de Julio Iglesias, se quedaron impresionados. Al punto que dijeron, no, te hacemos la historia. Si tú estás de acuerdo, así, inmediatamente. Yo me comprometo, dijo Javier. Eso fue ante la pandemia, pero como la pandemia y todo se fue complicando, y después Javier se tuvo que ir, ya no podía viajar para acá, hasta que ya después Javier viajó y estuvo un mes prácticamente todos los días hablando conmigo 8 horas, yo contándole mi historia personal primero, o sea que tuve que remontar mi mente al 68 hasta el 2023. Es lo que está ahí contado. Que no podía ser mejor porque Javier, todo lo que yo le conversé con él, lo plasmó de una manera que cuando yo vi el manuscrito, créemelo, Ramón, yo lloraba, que mi hijo creía que me iba a dar algo. Dice, mami, tú no vas a llegar al libro, porque digo, no puedo, Tony, Richard, mira, mijo, todo lo que estoy leyendo aquí, no lo puedo creer. En una entrevista con Javier León me decía que él no está seguro si este es el primer libro único en su género, es decir, de contar la historia de una fan con su artista. Igual yo desconozco si hay un antecedente de esto, pero quisiera que le dijera al público qué es lo que va a encontrar aquí, porque si nos puede explicar, no es la biografía de Julio Iglesias, sino es parte de la vida de Julio Iglesias visto a través de los ojos de su más grande fan, que es usted. ¿Sí? Mira, van a encontrar, como yo digo, 2 historias de amor que se entrelazan. La mía, mi historia personal primero, con la de Julio, que nos vamos entrelazando. Y lo que van a encontrar no solamente mis anécdotas, sino las de Oli, porque hay un capítulo dedicado a Oli, porque yo conecté a Javier y él conoció a Oli, estuvo en México conversando con Oli, pero Oli lamentablemente hace 5 meses ya que falleció. Falleció en medio estábamos ya por lanzar el libro. Y también de las America Friends de Julio Iglesias. O sea que no son mis anécdotas solamente, quiero recalcar porque es un libro de todas las fans. Pero he visto por mí todo ese cariño y yo lo relato. Es la parte humana donde, como yo te estaba diciendo, cuando yo vi a Julio, yo dije, yo quiero al artista, pero me va a defraudar la persona, y no me defraudó, porque por eso está nuestro Julio. ¿Alguna anécdota inédita, Teresita, que se le haya pasado y que no esté en el libro y que nos quisiera compartir? Porque sabemos que usted fue parte de la vida de Julio, usted le ayudaba con sus hijos, ¿estoy correcto? Sí, una vez, muy divertido esa anécdota. Nosotros estábamos en Rino y estaba él con los chiquillos, los chavales, como les dicen ellos. Estaba Enrique, Julio y Chabeli. Y la persona que venía a cuidarlo no llegó. Y dice él, pues se lo encargo a ustedes. Y lo tuvimos que cuidar Julia
que es una señora que por hoy tiene 94 años, que fue parte de los que ganadora. Bueno, ella fue invitada por Susana Sánchez, pero de Leitajo la conocí, y Margaret. Y yo lo tuvimos que cuidar el fin de semana. Y entonces, ¿qué tú crees? Los chavales no querían ir al show de Julio. Y nosotros dijimos, no, ustedes se visten y nos vamos al concierto de Julio. Y eso fue muy bonito. En varias ocasiones lo cuidamos, él nos recibía en su casa. Muy, muy bonito todo, la historia. Y es importante también que sepan que este libro está avalado por el mismísimo Julio Iglesias y por su esposa Miranda. ¿Qué tanto sabe él de este libro y cómo se lo hizo saber? ¿Qué le dijo él a usted? Yo directamente con Julio no he vuelto a hablar desde el 2021, que hablé la última vez por teléfono con él. Cuando ya yo le practiqué a él anteriormente, cuando me reencuentro con él después del fallecimiento de mi esposo, que él me buscó, yo le dije, Julio, quiero hacer el libro que no terminé, porque este libro, él me dio la autorización de él, que yo se la pedí, en Biloxi, Mississippi, un enero 4 del 2002, que voy yo a un concierto y tuve un momento íntimo, muy poquito, porque no voy a decir íntimo, pero muy poquito a sola con Julio Iglesias, que tuve muchos. Entonces, ahí conversó con él y él me dijo, le dije, Julio, quiero hacer un libro tuyo. Ay, gorda, porque él me decía gorda porque yo estaba muy gorda y no me podía llamar de otra manera. Y me dice, gorda, ¿pero por qué tú quieres hacer un libro mío? Digo, pues para contar las historias de tantas cosas que están. Dice, oye, pero tú tienes que contar todo, porque si no van a decir que yo soy un maricón, así que me tienes que contar todo. Digo, vamos a hacer algo, Julio. Yo empiezo escribiendo y yo te voy mandando los capítulos. Y entonces trabajaba con él un primo mío, Pedro Romagnach, que era traductor y escribía en National Geographic y en Selecciones, en la revista Selecciones. Y él fue con el que yo empecé mi libro. Y escribí 9 capítulos, que Julio le dio la aprobación. Pero mi mamá se enferma, yo hija única, ya ahí tuve que parar todo. Ya mi vida ahí, y Manolo tiene otra segunda operación. Entonces, el libro como que ahí se acabó. Cuando vuelvo a reencontrarlo, le digo, pero a lo que él me respondió, así mismo me dijo, mira, yo quiero escribir mis historias. Digo, bueno, tus historias son tus historias. Yo voy a escribir las historias de tu fan. Y segundo, dijo él, me van a sacar en Netflix. Digo, no importa, Netflix que saque lo que quiera. Yo voy a sacar lo que yo tengo guardado de ti. Entonces me dijo, bueno, pero como diciéndome que no me metiera en eso, que era mucho problema, tú sabes, de una manera amigable, pero ahí quedó. Ahora bien, ya el primer libro, el primer manuscrito, se le envía a Julio a través de Miranda. Ya cualquier comunicación que yo tengo es a través de Miranda. Yo tenía mucha inquietud cuando empecé el libro y estaba muy, muy nerviosa, y desde que se lo comuniqué a ellos, a donde ella me manda a decir, no te preocupes, tu salud es lo primero, todo está bien, estamos contentos. Y ya yo seguí con todo el proceso del libro. Se le mandó a Julio el digital y el libro físico. Pero hasta el momento yo espero en Dios y confío en Dios que él esté tan contento como yo con nuestro Julio. Pero aclarado por usted que está avalado por él, ¿no? Porque seguramente habrá detractores que digan, esta señora a lo mejor está inventándose una historia. ¿Qué le diría a estas personas? Mira, lo que le diría a esas personas es que todo lo que está puesto en ese libro, absolutamente todo, son historias vividas por mí. Al lado de Julio, al lado de su fan, y mi historia personal, que no me deja mentir, porque es imposible, esa es mi historia. Pero refiriéndome a Julio, son todas historias que yo viví, compartí con toda su fan. Ahí no hay ni una sola cosa que yo pueda decir, y que ojalá Julio me escuche y que lo esté escuchando, que Julio no pueda recordar que es verdad. Fueron anécdotas de todo.
una más picosa, otra menos picosa, porque, por supuesto, al lado de Julio había de todo, pero todas escritas y todas pronunciadas con el respeto, porque yo siempre, no con Julio, déjame decirte, con todos los artistas que yo he conocido, yo sé que hay una línea que tú nunca puedes pasar y yo lo respeto todo. Y eso fue lo que yo me gané con Julio. Ese gran respeto que yo le tengo y que hoy por hoy soy una de las pocas personas que lo conoció en el 83 y que sigue contacto con él de esta manera. Un gran regalo para los fans de ayer y hoy. ¿Qué le diría a esos fans de Hueso Colorado de Julio Iglesias? Que disfruten este libro, que es parte de su historia, que se vean reflejadas en ella, porque ahí yo creo que no dejo de mencionar ninguna. Ahí están plasmados todos los eventos que compartimos en el Caesar Palace. Yo le hice 3 eventos a Julio en el Caesar Palace, que hasta el presidente del Caesar fue a uno de ellos y tuvo que venir a buscar a la persona que lo había hecho, que era yo. Bueno, con todas, porque todas me ayudaban, pero la de la idea y de la locura, porque yo digo locura, porque la verdad que eran locura, eran mías. Y Julio lo valoró todo eso, y hoy por hoy espero que siga y que disfrute este libro, que lo disfrute, porque es de él. Gracias a ti, Julio, se escribió nuestro Julio. Teresita, ¿y este libro dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden adquirir? Mira, este libro ya está disponible en Amazon. Tú lo pides por nuestro Julio y ahí lo recibes. Y vamos a tener, gracias a Dios, si Dios lo permite, ya más tardar en septiembre va a salir en inglés. Que ahí vamos a tener porque hay muchas fans que me están pidiendo, porque Julio entró en el mercado americano y las fans que ya quieren, lo queremos en inglés. Pero sí lo vamos a tener con el favor de Dios en septiembre o octubre, ya sale en inglés. Y tal vez en italiano. Y antes de que nos vayamos, es importante mencionar el prólogo, porque el prólogo está hecho por 2 grandes personalidades que quisiera que me dijera sobre ellos, porque hay alguien en especial que le ha ayudado mucho a promocionar este libro y se ha ido de gira usted con él. Mira, muchas gracias por mencionarlo, que siempre lo paso por alto, porque cuando empiezo a hablar de Julio ya me emociono tanto que todo, como te habrás dado cuenta, a mí me hablan de Julio y ya yo tengo para hacer historia. Pero sí tengo que darle las gracias a Mara Patricia Castañeda, que es a través de Juan Manuel Navarro, hizo también el prólogo, y le doy las gracias por mencionarme y por tenerme la consideración. El otro es de una persona que quiero muchísimo, que es un gran amigo, que es el que me bautizó como la cubana más mexicana, el señor Poncho Lizárraga, líder de la banda Recodo. A él, gracias, Poncho, porque fuiste una parte muy importante también, donde me diste ánimo cada vez que yo te veía y te decía, ay, Poncho, no puedo seguir. Tú me decías, puedo seguir. Hasta me dijiste, va a hacer la presentación y tú lo puedes hacer. Y sí que gracias a ellos dos, muchísimo, pero a ti en especial, Poncho. Teresita, ¿y cómo se encuentra usted en ese momento de su vida después de pues, la sensible pérdida de Manolo, su esposo, y pues ya de tener este libro en sus manos? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Mira, de verdad que son muchas emociones. Primero me tocó superar porque se supera el dolor de perder la persona esa, pero esa persona vive contigo. Aparte, yo conviví 52 años con Manolo. No se borran en 5 años que no está a mi lado, imposible. Y me costó trabajo, fue difícil, pero yo creo que también él, desde donde está, me impulsaba a yo seguir con porque él me decía, Tere, haz un libro, reconócele a Julio todo lo que hizo por nosotros, reconócele todo lo que nos dio. Entonces, también eso me motivó a mí y me impulsó, y como ya pasó algo, ya yo tenía todo el tiempo del mundo, porque ya no nos tenía que cuidar a él, que era por lo que yo vivía. Sí. Entonces, no sé si fue la mano de Dios, lo que fuera, me dio el tiempo. Entonces me dio el tiempo a que yo, pues dije, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué mejor que hacer nuestro Julio?
Teresita, pues muchísimas gracias de verdad, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, muchísimas felicidades y bueno, ya lo saben, aquí está nuestro Julio por Julio. Teresita a través de su más grande fan. Muchísimas gracias, Teresita. No, a ti, al contrario, y gracias por dejarme tener esta conversación porque me gusta y me gusta hacerlo público, que las personas entiendan que se vale soñar hasta que Dios te llame con él. Se vale soñar, que persigan los sueños, que persigan, que busquen el lado bueno de la vida, que ahora hay muchas cosas malas, pero que busquen el lado bueno de la vida y que lo planten en sus corazones. Gracias, Teresita. Yo soy Ramón Avilés y a ustedes los veo en una próxima.